Muy buenas tardes. Les invito, por favor, a buscar en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio según Mateo, capítulo 19, desde el versículo 16. Desde el versículo 13, para tener el contexto en el cual el Señor está. Dice así la palabra del Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. El Señor bendiga su palabra. Y tenemos un pasaje en la historia del Señor Jesús muy interesante y muy decidor con respecto al tema de la bondad del hombre. Supuestamente es cierto que existe. Dice que cuando el Señor iba retirándose ya, ¿cierto? Escuchamos que el Señor dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Y se fue de allí, dice. Y en ese momento aparece este joven rico, un hombre que tenía muchas posesiones, se acerca al Señor. Y notemos que él, al presentarse delante del Señor, le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Otro evangelio dice: para heredar la vida eterna.
El joven aparentemente está preocupado de las cosas espirituales, tiene una inquietud, no sabe cómo tener la vida eterna. Tal vez sea la misma inquietud que tiene usted, la misma inquietud que tuve yo. En algún momento de nuestra vida nos ponemos existencialistas y de alguna forma tenemos crisis en la vida que nos hacen pensar en el más allá, nos hacen pensar en la muerte, nos hacen pensar en el futuro. Y nos entra a veces una preocupación que es muy legítima y ojalá fuera como la de este joven. Este joven tiene una inquietud: ¿qué haré para tener la vida eterna? Él piensa que para tener la vida eterna tiene ya un concepto preconcebido. Dice: ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Qué bien haríamos nosotros, ¿es cierto?, en que dejáramos que la Biblia contestara siempre esta pregunta. No tener ideas preconcebidas cuando vayamos a la Biblia a leerla. Algunos esperan encontrar enigmas, frases secretas, números secretos, una cantidad de cosas que son falsas, absolutamente falsas, pues el Señor ha revelado, dice que su palabra Él la revela a los niños incluso. Padre, Él oró en una ocasión: Padre, te doy gracias, dice, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Un corazón de niño entiende perfectamente lo que la Biblia quiere decir. Sin embargo, aquellos que van con ideas preconcebidas a la Biblia siempre saldrán trasquilados, por decirlo así. Este joven va con una idea preconcebida: ¿qué haré para tener la vida eterna? Tal vez esta misma pregunta se la hizo a otros rabinos, a personas de la antigüedad en aquel tiempo. Tal vez él se lo preguntó y tal vez le dijeron: haz esto, haz aquello, haz esto otro, cumple las fiestas, cumple la ceremonia de purificación, etc. Y el Señor empieza a tener una especie de diálogo con él, y lo primero que hace es hacerle reflexionar sobre algo que él está aseverando: maestro bueno. Recordemos que el joven se está acercando en su concepto a otro ser humano igual que él. Él piensa, ¿cierto?, este es un rabí nuevo, es un rabí importante en el momento, ¿cierto?, es un maestro, anda haciendo milagros por todos lados, tal vez lo ha visto hacer algunos ya, está asombrado de las maravillas que Jesús hace entre ellos. Entonces no es cualquier persona, pero sin embargo se acerca como a otro ser humano más. Y por eso el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Dice el Señor luego en forma tajante, absoluta. La Biblia tiene absolutos, no como nosotros. Generalmente uno siempre usa absolutos y generalmente en las discusiones, ¿cierto? Yo siempre hago esto. Tú nunca haces esto otro. Y tratamos en términos absolutos. Siempre, nunca, jamás. Pero cuando el Señor Jesús usa un absoluto, es totalmente una aseveración, es una verdad. No como nosotros. Yo nunca llego atrasado a mi trabajo. Mentira. Mentira realmente. ¿Quién no habrá llegado atrasado a su trabajo? Nunca he dicho una mentira. Otra mentira más sobre la mentira que acaba de decir. Y así por el estilo. Pero aquí el Señor dice: ninguno, le dice a este joven, tú me llamas bueno a mí, pero ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno. En el estudio que tuvimos aquí en Aventuras Bíblicas o Escuela Dominical,
Se está hablando acerca de la corrupción del hombre, la inmoralidad del hombre. Y es muy interesante que la sentencia de Dios es muy temprana, allá en Génesis y en el capítulo 6, ya Él dice lo siguiente de nosotros, los seres humanos, de ese mismo joven que va a nacer en el futuro, que se acerca al Señor diciendo, Maestro bueno. El Señor ya en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente, y vio Jehová, y vio Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, otro absoluto, solamente el mal. Eso es lo que dice Dios. Con razón el Señor Jesús, que es Dios, le dice a este hombre, el hombre joven no sabe que Jesús es Dios allí, pero debiera entenderlo ahora, pero ya desde antaño, desde las primeras generaciones del ser humano, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y hoy día ha cambiado ese panorama. En absoluto, en absoluto. Todos los días escuchamos acerca de la maldad de los hombres. Si hay algo que nutre la televisión chilena, y como la de todo el mundo, es disfrutar morbosamente de la maldad del ser humano. Y muestran una y otra vez cómo una persona se vuelca en un auto borracho, y otro un portonazo, y otro un asesinato. Todos los días, queda muy en evidencia lo que Dios ya sentenció desde las primeras generaciones, desde Adán en adelante. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Eso no ha cambiado en absoluto, ha ido empeorando y vamos de mal en peor. Y dice que el designio de los pensamientos del corazón, tus pensamientos, los míos, son de continuo solamente el mal. La palabra de Dios nos acusa a todos que estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. En otras palabras, la sentencia de Dios sobre nosotros tiene que ver con juicio. Si hay maldad, entonces si Dios es justo, debe castigar la maldad. No tan solo la que usted tiene como concepto de maldad. El otro día quedé consternado al escuchar de que un hombre joven corriendo con su niña de 6 años son asesinados aquí en Ovalle. ¿Cómo alguien puede no tan solo vengarse del hombre, cualquiera sean sus motivaciones, es totalmente malo, sino que además mata a la niña de 6 años? Es maldad absoluta. Y así por el estilo. Usted escucha las noticias, si no dan ganas de escuchar noticias. Casi no hay nada positivo. Casi nada. Maldad absoluta. Pero la sentencia de Dios nos dice, porque no hay diferencia, dice Romanos capítulo 3, versículo 22, casi al final, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, usted, yo, todos los que estamos aquí, toda la humanidad, todos hemos pecado y están destituidos, esta es la sentencia. Si hay maldad, entonces debe haber justicia, y la justicia de Dios nos sentencia. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vale decir que ni usted ni yo podemos estar en la presencia de la gloria de Dios. En otras palabras, no podemos estar presentes ante Dios. En otras palabras, no podemos entrar al cielo.
están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice la palabra, ni aún uno. No hay quien entienda. Nuevamente el apóstol aquí hace alusión a nuestra condición, y esto es tomado desde los Salmos, y dice, como está escrito, capítulo 3 de Romanos, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Escuche bien, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, a una se hicieron, es como la persona que tiene esta discapacidad de no poder caminar, a una se hicieron incapaces, paralíticos, discapacitados ante Dios. Esa es la palabra que aparece en el griego. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Recuerde que el joven le dice al Señor, maestro bueno. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno. Y esta es la razón. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno. No hay uno. La sentencia de Dios para nosotros es totalmente lapidaria. Usted y yo, ante Dios, malos, absolutamente malos, corrompidos, corruptos, perversos, malos. ¿Cómo escaparemos de la justicia de un Dios santo? ¿Cómo escaparemos de la justa ira de Dios sobre la maldad? La suya, la mía. ¿Cómo escaparemos? Adán y Eva, en un comienzo, cuando pecaron ante Dios, quisieron taparse con hojas. Se prepararon sus propios vestidos, pero de hojas. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto? Unas pocas horas, luego se reseca la hoja y hay que cambiarla, y así sucesivamente, pero no sirve para nada. ¿Usted se atrevería a salir vestido con un traje de hojas? Si físicamente es ridículo, imagínese lo que es tratar de revestir nuestro corazón, nuestra conciencia, tapar nuestras maldades con hojas ante Dios. Es imposible. Es imposible. Pues Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios está en todo lugar, nos ve en todo momento, no hay nada que se le escape a su mirada escudriñadora. Nada. Volvamos al relato entonces, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le hace una pregunta ahora al hombre. Es muy interesante muchas veces, ¿cierto?, responder con una pregunta. Algunos se enojan. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. La palabra del Señor identifica al Señor Jesús como Dios. Ninguno hay bueno, dice el Señor Jesús, solo Dios. Y allí en Isaías 53, cuando se habla del sufrimiento del Mesías o el sufrimiento del Cristo, dice que éste fue despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres no le recibieron, los hombres le aborrecieron. Más de nosotros dice que todos nosotros nos descarriamos. La sentencia de Dios, todos somos malos. Pero dice el Señor en su bondad, 600, 700 años antes que naciera el Señor, que este Señor Jesús, quien está delante de este hombre joven, era aquel
que iba a hacer esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ¿quién es este Él? Me preguntó una vez una persona. Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Este Jesús había sido anunciado ya, y de Él se dicen todas estas cosas. Y más adelante dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién? Jesús. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. De manera que el Señor queda totalmente fuera de nosotros como seres humanos. ¿Recuerda lo que le leí en Romanos? No hay justo ni aún uno, excepto Jesús. No hay quien haga lo bueno, excepto Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El nombre del Señor Jesús anunciado fue Emanuel. Emanuel ha nacido. Emanuel nacerá allí en Belén. ¿Y qué significaba? Dios con nosotros. Este Señor Jesús es el que está allí delante de este hombre rico. Dios mismo. Usted no le ha tomado el peso, como cuesta mucho tomarle el peso que es Dios, que vino a la tierra en la forma del Señor Jesús. Fue Dios, el creador del universo, el que sostiene todo lo que vemos con la palabra de su poder. El ser humano se equivoca siempre. Jesús y Dios nunca, jamás. Todas las estrellas están donde tienen que estar. La luna tiene que estar no porque se le ocurrió a un fragmento de alguna explosión quedar a esta distancia nuestra. Mire qué casualidad, que la luna esté a la distancia que está para provocar las mareas. Mire qué casualidad que está allí para la noche y el día, para el descanso del ser humano que necesitamos durante la noche. Qué casualidad que la luna esté allí. Qué casualidad que los planetas estén en la posición en que están y ninguno está más cerca o más lejos del Sol y mantenemos una gravidez absolutamente perfecta. Qué casualidad la rotación de la Tierra. Qué casualidad. No hay casualidades. Todo está hecho por el perfecto Dios, por el absoluto y eterno Dios en quien creemos. Él sustenta su vida y la mía. Él sustenta. Y un simple virus hace que nuestro ser se tambalee. El coronavirus que está haciendo estragos con nuevas variantes, hace estragos. Y no hay como forma de pararlo, salvo que seamos obedientes. Salvo que seamos obedientes. Y que cuesta ser obediente. Porque somos rebeldes por naturaleza. El pecado vive en nosotros. Somos rebeldes. Lo manifestamos desde niños. Siéntate, se paran. Cállate, gritan. Cómete la comida, no se la quieren comer. Todos fuimos igual. En algún aspecto hemos sido rebeldes siempre. Recordemos nuestra niñez y nuestra adolescencia. Dolor de cabeza para nuestros padres. Recuerdo a mi madre siguiéndome a mí para saber dónde yo iba. Tenía 14 años yo. Porque desconfiaba de mí. Sabía quién era yo. Malo. Perverso. La sentencia de Dios nos cuesta vernos perversos.
Pero nuevamente le hago el desafío a usted. Busque en la historia cómo estos hombres que fueron juzgados allí en el año 45-46 en el juicio de Nuremberg, cuando se le puso juicio a todos esos cabecillas y algunos se suicidaron, nazis, vea sus orígenes. ¿Usted cree que tenían un prontuario de asesinos? ¿Usted cree que Himmler, Göring y todos los demás acaso eran asesinos que los sacaron de la cárcel para ser allí generales, etcétera, líderes? Todos eran como usted y como yo. Todos. Pero por dentro está el monstruo más terrible, el más perverso. Usted puede serlo con solo tener poder. Usted puede serlo con solo tener autoridad. Y cuando tenemos un poquito de autoridad, ya se nota algo de esa maldad que está dentro, para abusar del otro, para ponerle el pie encima al otro. Se nota poquito, pero se nota. Imagínense en aquellos tiempos. Pero ninguno de estos cabecillas fueron sacados de las cárceles para ser generales o para ser líderes del genocidio más grande que se conoce. Pero no tan solo, ¿para qué nos vamos solamente a los nazis? Váyase a África y cuántos allí dictadores, lo mismo. ¿Usted cree que nacieron con una pistola en la mano asesinando a otros niños? No, todos eran tiernos bebés, todos fueron tiernos niños, en su mayoría. Todos tenían anhelos y sueños. Pero se manifestó lo que dice la palabra. Todo designio del corazón de ellos era absolutamente el mal. El mal. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. Ninguno hay bueno, solo Dios. Era Él, Dios hablando con este pobre joven. Era rico, pero era pobre delante de Dios. El Señor le pone a prueba y le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién no tiene idea de los mandamientos? En su mayoría somos de hogares en que se nos enseñó los 10 mandamientos cuando pequeños. Los principales: no mentirás. Y sobre todo nuestros padres o madres, generalmente la mamá, trataba de que aprendieran muy bien ese honra a tu padre y a tu madre, para que no le hiciéramos salir canas verdes, ¿cierto? Mandamiento totalmente roto desde nuestra niñez. Honra a tu padre y a tu madre no es tan solo, ¿cierto?, reverenciarlo después cuando están viejos y le llevamos comida o lo favorecemos con dinero o tratamos de cuidarlo. No, es también obediencia. Obedeciendo en todo. ¿Cómo estamos? Entonces el Señor le dice: los mandamientos tienes. Nótese la hipocresía de este joven. ¿No se supone que es alguien interesado en la vida eterna? ¿Cuáles? A ver, momento. Estamos hablando de un joven judío, de un joven israelita. Si era rico, fue enseñado conforme a las tradiciones judías. De manera de que tal vez le pagaron hasta un buen tutor, como lo tuvo Pablo, educado a los pies de Gamaliel, un gran rabino de aquel tiempo. Está en la historia universal, en la historia judía. Este hombre no es ficticio, Gamaliel. Tal vez un hombre como ese fue el profesor de este joven. Y me viene a preguntar ahora ante Jesús, porque ya su corazón le acusa, ¿cuáles? Entonces el Señor se lo recuerda. No matarás. Voy bien, dijo el joven. No he matado a nadie. No adulterarás. Bien, yo no me he acostado con la vecina ni con nadie.
estoy bien. No hurtarás. Nunca he robado, dijo el joven. Todo lo que tengo es porque mi papá me lo dejó. Y yo sigo trabajando por eso. No dirás falso testimonio. Trato de no mentir, tal vez, dijo el joven. No me acuerdo de alguna mentira grave. Honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto que lo hago, dijo el joven. Todos los meses le doy para sus necesidades. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que lo hago con todos mis amigos ricos. Vamos al golf, vamos a pasear y vamos a cenar cada vez. Así que estoy bien. Yo amo a mi prójimo. El joven entonces le dice con toda arrogancia: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Se atreverían los niños de aquí a decir lo mismo con el solo mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? Yo creo que hasta ahí llegaría nuestra cuenta. Y la sentencia es: soy pecador. Pero él dice: todo esto lo he guardado. Le dice al Señor Jesús, que es Dios, que lo conoce. Desde antes que naciera lo conoce. ¿Qué más me falta? Soy perfecto en esto, Señor. ¿Qué más me falta? Si el último que el Señor le nombró ya es el mandamiento que lo va a condenar. Entre paréntesis, ya está condenado, si no hay ninguno bueno. Jesús le dice entonces ahora: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dale todo a tu prójimo. El mandamiento que el Señor le dice tal vez podría haber sido: amarás a los pobres como a ti mismo. Si lo hubiera dicho así, tal vez el hombre habría despertado, pero le cita el Señor el mandamiento como está: amarás a tu prójimo, ricos y pobres, de todo tipo de etnia, no importa cómo sea, es tu prójimo, debes amarlo como a ti mismo. Y el Señor entonces le dice acá: si quieres ser perfecto, no lo eres, pero si quieres serlo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Reacción del joven: inmediatamente se pone triste. Se pone triste no porque ama a los pobres, no porque se empezó a acordar, ¿verdad?, que allá afuera está, no sé, Ismael, Juan, Andrés, no sé, son pobres, qué pena por ellos, lloro por ellos, me entristezco por ellos. No. Dice que él se pone pobre porque tenía muchas posesiones. Y empezó a evaluar el costo. Empezó a evaluar el costo. Él está preguntando cómo tener la vida eterna. Ya no le parece tan agradable ahora. Tal vez tú, así como cada uno de nosotros, siempre tiene algo que es una tranca para convertirse al Señor Jesús. Casi siempre es una tranca que tenemos para acercarnos a Jesús y humillarnos ante Él, humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores, tristes, depravados, malos. Algo. Cosas que generalmente dice la gente: yo nunca le he hecho mal a nadie. Generalmente los padres de uno lo dicen. Gente que en este momento tiene como 90 años. Yo no le he hecho mal a nadie. Siempre fui un hombre sacrificado o una mujer sacrificada. Traté de ayudar a mis tíos, a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos. Soy esforzado. Es una generación esforzada. Todos los nacidos, ¿cierto?, a principios de los 1900, 1930 y tanto. Me atrevería a incluirme. Tiempo donde yo vi niños de la edad de ustedes con zapatos Bata que eran de goma. El zapato más pobre que había, el más barato para los niños pobres de Chile. Lo vendía Bata. Eran un caucho.
Era una asadera para esos pies de los niños. Yo vi niños con ellos. Ahora hay otra generación, la generación que todo lo compra rápido, todo lo tiene rápido, todo es más fácil. Y todo es más decadente. La otra generación igual de decadente. Pero tal vez esa maldad no se veía tan a la vista, ahora es más a la vista, pero maldad igual. Este hombre ama la riqueza, ama la posición que tiene, no le interesan los pobres, no está ni ahí con los pobres. Él está pensando el costo que tiene la vida eterna. ¿Tengo que entregarlo todo? ¿Tengo que vender todo? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. No siguió dialogando con el Señor. Ya no le interesó más la vida eterna. Se fue triste. El Señor en otro evangelio, en los otros evangelios donde se cuenta esta misma historia, dice el Señor que habla de la confianza en las riquezas. Este pobre joven tenía confianza en las riquezas. Porque la creencia de la antigüedad era que mientras más ovejas nacían y más cabras le nacían y mayor el número de camellos tenían y más cantidad de esclavos, entonces la persona era muy bendecida por Dios. Seguramente era un hombre o mujer muy bueno, por eso tiene tanto. Tal vez usted tenga el mismo concepto. Si yo soy muy bueno y por eso es lo que yo tengo, Dios me ha bendecido, por lo tanto Dios no debe estar tan enojado conmigo, mis pecados no deben ser tan graves, pues yo tengo lo que tengo. En cambio, ese hombre que anda botado en la calle, ese sí que debe ser muy malo. ¿Cómo le ha ido tan mal en la vida? Pero no es así, no se equivoque. Entonces los discípulos del Señor están allí y el Señor se vuelve a ellos ahora, después que el joven le ha dado la espalda a Jesús y se va. Entonces el Señor le dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. ¿Por qué se asombraron? Por lo que acabo de decirle. Mientras más riqueza, se supone más bendecido. Dios debe estar muy bien con él. No debe tener cosas en contra de él. Cómo le llena todo, siempre le va bien. Sus discípulos se asombraron, entonces hacen una pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvado? Oye, si un rico no puede comprar, si compra el mejor cordero para el sacrificio en el templo, y aún así el Señor le está diciendo que no podrá entrar al reino de los cielos, que no importan estas cosas. Pero ¿cómo piensan ellos en su mentalidad de aquel tiempo? Si Él tiene lo mejor para dárselo a Dios, el mejor cordero cada vez del sacrificio. Puede hacerlo todos los sábados por la tarde. Puede hacerlo y llegar con el mejor cordero o el mejor buey, el mejor sacrificio. Si tiene plata, qué bueno, porque así estará más cerca de Dios. Ese eran los conceptos de ese tiempo. En mucho también se parece al concepto actual. Mientras más tiene, más próspero, entonces más bendecido. Mentira. El Señor está hablando aquí de la imposibilidad de que una persona que confía en la riqueza y confía en tales cosas para entrar en el cielo o tener la vida eterna, no puede hacerlo. El camello por el ojo de una aguja, hay diferentes puntos de vista, pero habla de la imposibilidad de entrar por méritos propios. Aquí le dice el Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Dicen los discípulos. Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué cosa? Ser salvo.
Si esa es la pregunta, ¿o no? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y el Señor dice, esto es imposible para los hombres. El Señor está diciendo algo en forma muy clara. ¿Y por qué es imposible? Por lo que ya leímos. Le leía a usted los pasajes. En Génesis, todo designio del pensamiento de ellos es de continuo solamente el mal. En Romanos encontramos la sentencia, pecadores todos, no hay justo ni aun uno. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios, todos pecadores, todos malos, todos condenados. Por eso que esta oportunidad con esta pregunta, el Señor no la deja pasar. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y el Señor dice, para los hombres esto es imposible. Es imposible que usted, cualquier mentira que haya dicho, usted la pueda borrar porque se le ocurrió ir ahora a la Fundación La Rosa a dejar allá una tonelada de alimentos. No la puede borrar. Cuando alguien ha difamado a otro, es como aquel que lleva un saco de plumas y se sube al Cerro Grande y allí las tira al aire y se esparcen con el viento. La murmuración es así. La crítica malintencionada es así. Lo vemos a diario en los trabajos. Lo vemos a diario en todo tipo de relaciones. Y se esparce un rumor, y se esparce una mentira. ¿Cómo recoge usted las plumas después? ¿Cómo vuelve la fama a la persona? El hombre es malo. Somos pecadores. Usted no puede, cualquier cosa que haya dicho en contra de un prójimo, usted no puede borrarlo ahora. Pues lo que usted dijo ya se esparció, más en el día de hoy. Es terrible. Porque en las redes sociales basta que usted publique algo para que cientos de personas lo vean. Y se empieza a correr. La morbosidad es terrible. Alguien me comentaba hace poco, para que usted vea la maldad del corazón. Una persona en motocicleta perdió su cabeza. Perdón, fue un suicidio. Se voló la cabeza, se puso explosivos en la boca y se voló la cabeza. Fue acá en el norte. Y andaban fotos circulando de ese hombre sin cabeza. Yo no las vi, me contaron. ¿Cuál es el afán de tal cosa tan terrible? ¿Por qué? Es como reírse de la familia de esa pobre joven. Es como hacer trizas todavía a su corazón. Si la policía o el asistente social trataron de cuidar a esa familia, que no vieran a este ser querido muerto de esa manera tan terrible, lo vieron a través de las redes sociales. La maldad del ser humano no dimensiona el daño que se hace. Usted ni yo dimensionamos en la maldad, todo el daño que hemos hecho con nuestras mentiras, con nuestras maldades, y el daño que nos han hecho otros con sus mentiras y sus engaños y sus maldades. El Señor le dice, para los hombres es imposible ser salvo. Entonces, ¿cómo es posible? Para Dios todo es posible. ¿Y sabe cuál es lo posible de Dios? Que Él vino para salvarnos. Jehová cargó en Jesús los pecados de todos nosotros, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia. La palabra de Dios dice que fue cargada sobre el Señor Jesús. El Señor Jesús fue quien lo llevó allí en la cruz. Y usted creyendo en aquello, creyendo en ese sacrificio, hecho una vez y para siempre, es salvo. Siempre que uno va a ir hacia la cruz, hay dos cosas que se hacen en conjunto, o que van, por decirlo así, de la mano: arrepentimiento y fe. Nadie puede ser salvado sin haberse arrepentido alguna vez de sus pecados. Nadie es salvado sin haberse reconocido perdido. Nadie es salvado si alguna vez no se reconoció condenado, con la imposibilidad absoluta
de ganarme el favor de Dios. ¿Cuándo usted se dio cuenta de esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te arrepentiste de tu vida malvada ante Dios? ¿Cuándo? No importa que seas niño, joven o adulto o anciano. ¿Cuándo en tu vida reconociste ante Dios que mereces toda la condenación? ¿Cuándo? Y pues, acto seguido, dándose cuenta uno de que no tiene salvación, que es imposible para el hombre alcanzar la salvación, lo que él quería este joven, no puede tener la vida eterna, es imposible por sus medios, pero Dios lo ha hecho posible por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través de Jesús, de su propio Hijo. Él vino porque nosotros somos imposibilitados para salvarnos. No podemos hacerlo. No hay justo ni aun uno. De manera que Dios cargó en Él el pecado nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ahora salvados. El justo pagó por nosotros los injustos para acercarnos a Dios. Esa es la buena noticia. Si usted se arrepintió, si usted está arrepentido y acude a Jesús, si usted cree en el sacrificio de Cristo, que Él murió por sus pecados, entonces usted es salvo. ¿Qué hay que hacer? Porque el joven pregunta, ¿qué debo hacer? Si se hubiera quedado ese joven allí y no le hubiera dado la espalda a Jesús y se hubiera quedado escuchando, habría llegado a la conclusión, nada puedo hacer. Nada. Nada puedo hacer. El Hijo de Dios lo hizo todo. Los discípulos, tal vez no comprendiendo del todo, porque queda en evidencia en los evangelios como los discípulos una vez y otra vez a veces le han dicho al Señor, no vayas a la cruz, quédate acá, sálvate a ti mismo. Ellos dicen, pero nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Estos hombres que siguieron al Señor Jesús, cada uno de ellos tuvo que arrepentirse. Cada uno de ellos creyó en el Mesías. Cada uno de ellos, excepto Judas. Cada uno de ellos tuvo que humillarse ante el Señor Jesús. Y por eso les vemos a estos hombres muchas veces allí inclinados ante el Señor en el bote. Porque Jesús demostraba que Él era Dios, que los conocía hasta lo más profundo de su ser. Y ellos caían allí, ahí. Señor, somos pecadores. Cada uno de los apóstoles. Ellos no entraron a la vida eterna porque hicieron algo por Jesús, dejaron cosas. No. Eso viene cuando uno ya se arrepiente y cree en Jesús. Entonces ahora puede cumplir lo que aquí dice, y es un mandato para nosotros de no amar más nuestras casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras, más que a Jesús. Y ahí entonces una reflexión para aquellos que somos cristianos. ¿Cómo está nuestro corazón? Pero mi deber ahora es advertir a aquellos que no son cristianos de que si no se arrepiente va a ir al infierno. Si usted no acepta su culpabilidad, entonces está rechazando el sacrificio de Jesús y usted no puede ser salvo. Arrepiéntase y cree en este Salvador tan grande, que ha tenido tanta misericordia, que nos ha amado hasta el fin, llevando nuestros pecados sobre la cruz, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvados. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a concluir y luego vamos a dar unos avisos importantes. Padre Celestial, te damos gracias por bendecirnos con tu palabra, que es tan clara, Señor, es diáfana. Ilumina nuestras almas, nuestros pensamientos correctamente, para que tengamos la verdad absoluta tuya, que somos pecadores, que tú eres santo y que diste un camino para llegar hasta ti, que solamente es el Señor Jesús. Que arrepintiéndonos y creyendo en Él, tú nos has prometido salvación.
no algo inseguro, sino con una seguridad absoluta, pues el Señor murió y resucitó por nosotros. Gracias, Padre, bendice tu palabra a los que han escuchado hoy, a los que lo escucharán tal vez en este mensaje más tarde, grabado en otro tiempo. Bendice, Señor, tu palabra, tu santa palabra. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.